Libertad es. El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y el Sistema de Radio y Televisión Hipermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es, un espacio donde la opinión se hace sonido. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Libertades, un programa del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades de esta casa de estudios. Seguimos en esta dinámica de hacer las transmisiones vía las diferentes plataformas que tenemos para poder hacer el programa y poder llevarles a ustedes reflexiones, análisis sobre el acontecer social y político, sobre todo ahora que estamos en tiempos de pandemia. Precisamente sobre este tema vamos a hablar el día de hoy, sobre el Internet en tiempos del COVID, en tiempos de la pandemia, sobre cómo la vida de muchas personas está pasando por Internet, y aunque el Internet ya estaba allí, ha influido ahora más en nuestras vidas, aunque hay que subrayarlo, no en todas las personas, pero es la idea del día de hoy de hablar del Internet y en tiempos del COVID. Para ello tenemos tres especialistas sobre el tema. Me permito presentar a Reina Mora Hernández. Ella es licenciada en Comunicación e Información por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestra en Periodismo y Asuntos Públicos por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. En el ámbito periodístico trabajó como reportera de la Jornada Aguascalientes y en el noticiero radiofónico Ultra Noticias con Javier Solórzano. Asimismo, ha publicado textos periodísticos sobre seguridad, migración, salud y discriminación en la revista Nexos y en los medios digitales Horizontal y Animal Político. También se desempeñó en el servicio público como subdirectora de promoción e intercambio estadístico en el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Zagarpa. Hola, Reina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí virtualmente con todos ustedes. Gracias por haberme invitado a este programa. Gracias a ti, Reina. También tenemos a Ernesto Pérez Castro Pérez. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es maestro en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Cursa actualmente el doctorado en Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de La Salle Bajío, trabajando su proyecto de investigación en la línea de cultura mediática y digital. A lo largo de 20 años ha impartido clases de niveles secundaria, preparatoria y maestría. Durante 18 años ha ocupado puestos directivos en instituciones privadas de educación básica y media superior. Ha diseñado e impartido cursos de formación para docentes en instituciones públicas y privadas de educación básica y ha participado también en diversos proyectos editoriales como editor y autor de libros de texto. Ernesto, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal, Jesús? Un gusto estar aquí con ustedes y con las compañeras. Muy bien. Finalmente también nos acompaña en Libertades Dorismilda Flores Márquez. Ella es profesora investigadora en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad de La Salle Bajío. Es licenciada en Comunicación Medios Masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO y doctora en Estudios Científicos Sociales en la línea de Comunicación, Cultura y Sociedad por la misma institución. Es autora del libro Imaginar un Mundo Mejor, la expresión pública de los activistas en Internet. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, integrante del Comité Científico de la revista Comunicación y Sociedad, el Consejo Editorial de Virtualis, revista de cultura digital, así como el Consejo Editorial Externo de Reflexiones, revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Desde 2019 participa en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato como representante institucional de la Universidad de La Salle Bajío. Sus líneas de investigación son comunicación y cultura digital, comunicación para el cambio social y comunicación intercultural. Pues entonces tenemos un panel con tres especialistas sobre Internet, comunicación, y nos van a platicar hoy sobre cómo se vive en Internet con el COVID. No sé, Doris, Reina, Ernesto, quien quiera darnos un panorama de inicio de cómo nos ha tomado esta pandemia y cómo el Internet puede ser un salvavidas o la única salida para trabajar, para comunicarse, para tener una vida social. ¿Alguien? No sé, Doris. Bueno, ha sido
un asunto bastante complejo, porque por un lado, como dices, muchas de nuestras actividades cotidianas se movieron hacia Internet, particularmente la parte formativa, la educación. eh, Algunos trabajos también se están pudiendo realizar en línea y eso es muy interesante, pero hay todavía una problemática de desigualdad que implica que no todo el mundo tiene acceso y no todo el mundo con la misma calidad. Pensando sobre todo en países como el nuestro, pues las desigualdades son considerables y hay eh, gente que se quedó fuera, por fuera de las oportunidades, gente que se quedó eh, con oportunidades a medias, por ejemplo, que sí tienen acceso a medios, pero que no necesariamente tienen acceso a otro tipo de cosas, por ejemplo, que no tienen, eh, no sé, libros o algunos otros materiales en su casa, o que las y los papás están muy ocupados en su trabajo, o bien aquellos que no tienen tanto trabajo, que no necesariamente tienen la formación como para acompañar a los chiquitos, por ejemplo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los universitarios, pues se da un fenómeno muy curioso. Yo lo veo con los estudiantes que tenemos en La Salle. Hay un gran porcentaje de foráneos. Entonces, prácticamente todos ellos se regresaron a sus lugares de origen. Y cuando el lugar de origen era un pueblito pequeño en medio de la nada, sufren de verdad muchísimo para poderse conectar y a veces solamente se pueden conectar con datos desde el celular y pues eso marca algunas diferencias respecto a compañeros que tienen un poco más de posibilidades de acceso, de estar pendientes todo el tiempo de la red, etcétera, ¿no? Entonces me Claro. parece que fue una salvación, pero sí, no para todos y no igual. Muy Perdón, bien. Reina. No, Sí, no, adelante, no, Reina. yo te interrumpí, perdón. Sí, iba a retomar justo esta última idea, que es, en efecto, el Internet ya estaba ahí, ya había cierto acceso, pero sí exacerba las desigualdades que ya la conocíamos, ¿no? Económica, pero ahora queda patente en varios rubros, ¿no? La gente que no, me refiero al público general, no solo estudiantes, que no tiene este acceso, pues está limitado a hacer ciertas actividades, por ejemplo, trámites que ahora no se están haciendo presencialmente, ahora se tienen que hacer vía internet, pero si tu conexión no te lo permite, ahí ya tú estás teniendo algún problema. Y donde es clarísimo ese rezago que se va a notar pues en el año que viene, es en el educativo, ¿no? En todos los niveles, en el nivel básico, en las universidades. Creo que todos como profesores lo hemos visto, ¿no? Las dificultades que tienen algunos estudiantes por esta falta del acceso a Internet, primero, y de buena calidad, como ya lo mencionaba Doris, y además de los dispositivos electrónicos, porque hay quien solo cuenta con un celular para conectarse y no tiene una computadora donde a lo mejor es más fácil hacer un ensayo, hacer una investigación que hacerla en un celular. Yo creo que pues se nota, por ejemplo, en los trabajos que luego pueden entregar los alumnos, que a veces faltan caracteres en los textos y es porque lo hicieron en su celular, pero pues es a lo que están sujetos por no tener este acceso de los dispositivos. Los datos del INEGI ahí se nota claramente, ¿no? El mayor acceso a Internet en el país, en México, es a través de los celulares y no es a través de conexiones fijas, sino de conexiones de datos. Y pues sabemos el tipo de servicio también, que es otro factor que incrementa estas desigualdades y estos obstáculos de acceso, que es que el Internet a veces en México los servicios que hay pues son malos, ¿no? Uh-huh. Y tal cual, justo ahora que comentabas esto, Reina, pensaba yo que yo mismo ahora lo estoy viviendo con la transmisión con ustedes, ¿no? Que mi internet empieza a estar inestable. Si de repente me congelo, seguramente entran al quite las compañeras. Ahora que Empiezas a hablar en cetáceo. también, ahora que les escuchaba, estas desigualdades, y es bien importante, ¿no? Que se dice en plural, porque son muchas, ¿no? Estamos por un lado hablando de la conectividad, efectivamente, que puede ser un problema de que a veces está incluso fuera del alcance de la decisión del usuario, ¿no? El tema de la calidad de su internet, ¿no?
es económico porque tiene que ver con el impacto que tiene, por supuesto, en la parte laboral, en las actividades, dependiendo a qué me dedico, cómo ese impacto, en dónde se produce, con qué alcances. Y es una desigualdad también de alfabetización que tiene que ver con ahora lo que decía Reina, ¿no? El tema, por ejemplo, de los trámites, ¿no? Puede haber gente que tiene acceso al teléfono inteligente, a un cierto plan de datos, a conectarse al wifi en algún espacio público, pero además hay que saber qué hacer con eso, cómo utilizarlo. Y claro, es ahí donde nos damos cuenta que las redes sociales, las aplicaciones más usuales que utilizan los chicos, los jóvenes, los adultos, pues son tan intuitivas, ¿no? Porque fueron diseñadas para que la usara cualquiera, ¿no? Sabemos que uno puede ver estos videos que circulan de repente del orangután que usa Instagram, pero la aplicación o las funciones para realizar el trámite determinado, pues ya no son tan intuitivas. Y eso implica, y se observa claramente en muchos ámbitos, ¿no? Por supuesto, en el ámbito formativo, en el papel que juegan, hablando de educación básica, ¿no? Las familias en el apoyo a sus niños, a sus niñas, pues por supuesto ahí lo podemos observar, en la comunicación con las instituciones, el reto que ha enfrentado la educación pública, que haciendo un esfuerzo por ir más allá de la televisión, pues por supuesto se enfrenta a muchos desafíos, porque no solo es poner las ganas de crear contenidos y plataformas, sino cómo enfrentar el diseñar las estrategias de comunicación y cómo socializarlas, porque ahora tenemos que ayudarle a la gente a aprender eso a distancia, ¿no? O al menos así fue durante algunos meses. Ahora ya no sé, ahora estoy un poco confundido con nuestros semáforos y con esta vida que parece verde, aunque no esté en verde, pues ya no sé qué tanto es en la distancia, pero al menos sí con estas medidas, con las, digamos, de distanciamiento que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ernesto. Parece que estamos en semáforo verde, pero no es así. Digo, el virus no ha cedido nada. Ahora estamos con la noticia de que el presidente de Estados Unidos ha enfermado y me parece que también su esposa en medio de una campaña. Entonces, pues qué mejor dato de que el virus no ha retrocedido un solo centímetro. Lo que ha avanzado es cierta valentía innecesaria de muchos ciudadanos de exponerse, ¿sí? Para tratar de recuperar la vida que llevaban antes, ¿sí? Siguiéndose, exponiéndose, ¿no? Y tenemos el Internet como una herramienta muy buena, ¿sí? Para lograr recuperar parte de esa vida, al menos en la parte laboral, y sobre todo en la educativa, ¿sí? Que no hay manera de meter a 30, 40 niños en un aula de clase y estarlos exponiendo porque luego ellos, si se infectan, van a sus casas y esto es en una gran escalada. El punto es que, a pesar de que ya estaba allí el Internet, ni la SEP ni las universidades en general se habían acercado a la educación a distancia. Ahora todos nos hemos acercado con algunos preparándonos un poco, otros pues haz lo que puedas, y esa es la realidad, ¿no? Y estamos dependiendo en ciertos sectores, sobre todo el educativo, muchísimo del Internet, ¿sí? Y de que esté bien la señal y que tu computadora no falle. Sí, creo que ahora la demanda de computadoras ha subido y obviamente pues, son las reglas del mercado, el costo de ellas también ha subido. Sí, entonces eso también abre esta brecha, ¿no? De la gente que pueda. Sí, yo creo que Adelante, Reina. entrar. Sí, retomando esta idea del sector educativo, creo que fue una transición forzada, ¿no? Sí había ya esfuerzos de las universidades, sobre todo, de hacer programas en línea, pero fue forzado porque el semestre pasado de repente pues a todo mundo nos llega esta noticia de que se suspenden las actividades por esta jornada de la sana distancia y con la expectativa de cuándo regresaríamos. Y en ese fuimos aprendiendo cosas o haciendo cosas que no estábamos, por ejemplo, desde siendo profesores que no sabíamos hacer o que no hacíamos o que no nos atrevíamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, yo nunca había hecho un video de YouTube, ¿no? Pues ahí de repente me convertí en youtuber para la clase, para explicar una cosa de cómo se hacía un cierto citado, tipo de citado, ¿no? Y entonces fue forzado y a lo mejor lo hice mal y a lo mejor había mejores herramientas para enseñar eso,
pero es lo que en el momento se ocurre y así va caminando la cosa, ¿no? Ya pasó este semestre y las universidades ya un poquito trataron de usar plataformas ya muy establecidas, ya ciertos protocolos, ¿no? Ya más claros. Supongo que la SEP también tuvo que encauzó ciertas cosas, tomó esta decisión de que la educación sería vía la televisión. Ya había un poquito esta experiencia de estos meses, pero aún así es un campo pues nuevo, que hasta, insisto, entramos de manera forzada y las empresas también entraron a esta dinámica forzada. A lo mejor había empresas, sobre todo de tecnología, que ya hacían el teletrabajo, pero ahora ya lo implementaron porque la pandemia sí lo sugirió y a lo mejor a ellos sí les resulta bastante útil y a lo mejor reducen costos de luz, de rentas, de un montón de cosas, pero sí en el sector de la educación es un poco pues más complicado, sobre todo en la educación más masiva, ¿no? En la de los niños de la escuela, porque pues está este asunto de que no, como ya lo decía Ernesto, no basta con que veas la televisión. Hay que tener un contacto con el profesor, con la profesora, de mandar tareas, porque estos programas que están pasando tienen validez oficial, es decir, pero para que eso quede registrado, tiene que haber una calificación de por medio y el profesor tiene que saber qué conocimientos supuestamente está adquiriendo ese niño o niña, y para eso la única manera es que le manden tareas, el papá evidencias de que hizo esas tareas, de que hizo ese ejercicio, videos, audios, y bueno, ahí está otra vez este problema de los que no tienen el acceso, de los que no tienen el dispositivo o de los que no tienen la habilidad digital, ¿no? De hacer esto, ¿no? Que quizás, como dicen, son muy intuitivas, pero sí hay ciertos tipos de conocimientos que no se tienen y, bueno, dificultan. Sí. Yo creo que también hay una cosa que considerar. En esta llegada forzada a estas formas con mediación tecnológica de la educación, ni siquiera estamos hablando de educación en línea, porque esa tiene otros parámetros, otro tipo de diseño instruccional y otra lógica. Claro. Y lo que estamos haciendo más bien es un trabajo de docencia a distancia, con apoyo tecnológico emergente, pero que además, como dice Reina hace un momento, en principio pensábamos que nos íbamos 2 semanas, luego pensábamos que era un mes, luego se nos fue alargando y ya no sabemos cuándo carambas vamos a regresar. Pero el punto aquí es que seguimos conservando ciertas lógicas de la presencialidad, por ejemplo, los horarios en la enseñanza universitaria o incluso en el caso de esta formación de la SEP a través de televisión, hay horarios, ¿no? Y entonces hay que conectarse a tal hora o hay que asomarse a la televisión a tal hora. Y al final es como un híbrido donde conservamos algunos elementos así de lo presencial, pero vamos incorporando otros digitales. Entonces termina por volverse un híbrido muy raro, que sí estamos aprovechando, me parece, lo mejor que podemos y estamos haciendo mucho esfuerzo tanto del lado de los estudiantes como del lado de las y los profesores, pero que sí tiene sus complejidades, pues, o sea, y cosas que podíamos hacer en vivo y no podemos hacer en línea, y de cosas que podemos hacer en línea que cuando regresemos a lo presencial va a ser muy complicado de sostener, ¿no? Pero bueno, me acuerdo justamente ahora de una reflexión que hacía una de mis estudiantes de licenciatura en comunicación. Decía, ya entendí a mi abuelo, ya entendí cuando mi abuelo me decía que no podía permanecer pegada a WhatsApp porque hacía falta platicar con las personas, y ahora que llevo 6 meses encerrada y no he podido ver ni a mis abuelos, ni a mis amigos, ni a mi novio, ni a nadie, entonces ya entiendo a qué se referían con el asunto de la importancia de verse, de tocarse y demás, ¿no? Sí, estamos frente a otros tipos de experiencias, e incluso con esto que tú rescatas de este comentario de una alumna, de que incluso no todo puede pasar por internet, ¿sí? No, o sea, el contacto con otra persona, el verlo, el observarlo,
es fundamental, o al menos es una vida a la que nadie quiere renunciar. Yo creo que ni el más solitario y el más apartado de las personas que había antes de la pandemia está a gusto ahora. No sé, a lo mejor si hay un grupo ahí que están muy a gusto, ¿no? De los solitarios de siempre, ¿no? Pero no lo creo. O sea, yo creo que inevitablemente sí hace falta platicar con alguien, ir simplemente a la escuela y ver a los compañeros. Eso es fundamental, ¿no? La socialización. Sí, cuando hablamos del espacio educativo, claro, hay una dimensión de socialización fundamental que en todos los niveles, en todas las etapas, hoy es quizá algo de lo que los estudiantes más echan de menos. Yo he tenido oportunidad en estos días de realizar algunas entrevistas con estudiantes, con adolescentes en particular, en diferentes ciudades, obviamente a través de estas plataformas electrónicas. Y cuando les pregunta uno lo que echan de menos, ¿no? Tiene que ver con el estar en la escuela. Es decir, no necesariamente te hablan de si es estar en la clase, estudiar, el aprender, la relación con... Es una experiencia de estar con los otros, la que ellos están extrañando. Y que ellos mismos se dan cuenta que han encontrado en Internet diversas alternativas, tanto desde para efectos educativos como para efectos de entretenimiento, que les ayudan a mantener contacto, pero que no terminan, por supuesto, de ser un sustituto, ¿no? Eso, sin duda, es una de las cosas que conforme van pasando los meses va siendo más evidente para quienes se han mantenido con un cierto distanciamiento, ¿no? Y agregaría algo que, retomando un poco lo que comentaban hace un rato de esta transición forzada, una implicación de una transición forzada es que no hay tiempo de ponerse de acuerdo más que sobre la marcha, ¿no? Y ahí es donde las desigualdades han tenido ese impacto interesante, porque podemos ver que hay ámbitos, quizá instituciones, quizá grupos o a veces hasta maestros en lo individual, que han hecho grandes cosas, han sabido encontrar grandes recursos en Internet y se han sabido poner de acuerdo con otros para proponer, para crear, para generar salidas, y otros que se han quedado pasmados ante ello, ¿no? Y abro otra vez a nivel personal y a nivel incluso institucional, ¿no? Se respira en mucho del sector educativo una especie de urgencia porque esto termine, y a mí eso me preocupa un poco. Me parece que hace falta tomarse más en serio el decir, más allá de cuándo se termine, es qué de esto deberíamos recuperar y conservar para después, porque no podemos seguir creyendo que esto es algo que en cuanto se acabe nos permita, o me parece que sería un gran peligro pensar que queramos regresar a como estábamos antes. Ya no regresa, ya la nueva normalidad ya no será la de antes, ¿no? Pues no. No, y el riesgo es, ya cambiamos. El riesgo es qué tanto vamos a querer oponernos, ¿no? Ese poner una fuerza que nos impida comprender las posibilidades de reimaginar, de transformar, que sí tenemos, ¿no? Y que a veces ese resistirnos puede ser esa inercia la que nos complica más las cosas, y por eso la gran oportunidad que hay en este momento institucionalmente y como sector educativo, de sí replantearnos muchas cosas, de abrir espacios de diálogo, de repensarlo juntos, porque hay que ponernos de acuerdo, hay que tomar decisiones. Claro, retomando un poco, ahorita hago un comentario sobre eso que comenta Ernesto, que me parece súper importante, de que no todo es malo y que va a haber aprendizajes que hay que tomar de esta experiencia. La educación en línea no es esto que estamos haciendo a veces, ¿no? Sino como, pues, intuitivamente lo que se nos ocurre, porque como bien dice Dori, pues debe haber un modelo instruccional de cómo se va a elaborar la clase, que va a permitir que sus conocimientos sean adquiridos, porque medios y demás. Y también está este asunto de lo social, ¿no? Sobre todo en la educación, yo lo veo en la educación preescolar, ¿no? Que es la que cursa mi hija. Me permito ahora sí que hacer la referencia personal porque creo que viene mucho al caso. Mucho del aprendizaje en esta etapa de la vida es mediante la experimentación. Y entonces, para un niño de esa edad, estar viendo la televisión y poner atención 50 minutos que dura el programa, lo dividen en 2 bloques, pero dura más o menos eso, efectivos. Es dificilísimo. Y normalmente en los salones de clases, los niños, si no quieren hacer una actividad, a veces por imitación del compañero, empiezan a hacerla. Y
o aprenden a través de lo que está haciendo alguien más. Y entonces esa experimentación, pues no la tienen ahorita. Yo me hago la pregunta y quizá las personas que estudian la educación harán trabajos al respecto de cómo va a afectar eso o cómo les pudo haber afectado ese tipo de educación. A lo mejor va a ser una afectación marginal, no lo sé, pero yo creo que sí va a ser un fenómeno interesante el de que niños de esa edad no están teniendo esa socialización, sobre todo aquellos niños que ya iban a guarderías, que ya sabían lo que era tener una maestra, compañeros, y que diariamente te están preguntando cuándo se va a acabar el quédate en casa, y ya vamos a ir a la escuela, y quiero ver a mis amigos, ¿no? Eso, pues sin duda se está perdiendo, o se pierde en este tipo de formatos que hay ahorita, pero digo, la pandemia es a lo que obliga. No obstante, como dice Ernesto, hay experiencias que se están viviendo que yo creo que sí son positivas, que se pueden retomar. Por ejemplo, el gobierno, muchas cosas, yo comentaba al principio, trámites que se están haciendo ahora digitalmente, algunos con cierta eficiencia, algunos nula eficiencia. Por ejemplo, si quieren vivir una experiencia de este tipo, entren a la página del SAT y traten de sacar una constancia de situación fiscal, y es porque es justo lo opuesto a lo intuitivo, ¿no? Ahí es lo más difícil que puedas hacer, en el SAT así es, todo es difícil, nada es fácil, no es intuitivo, ¿no? Pero hay otras instituciones que sí están tratando de transformarse. Obviamente tiene que ver mucho con quiénes las dirigen, quiénes tienen un proyecto, quiénes ven una oportunidad en este momento de hacer una transición y que puede ser el camino a ser más eficientes en ciertos trámites, hasta ecológico puede ser, ¿no? Ya ni siquiera necesitamos imprimir, con que nos manden los documentos digitales, una serie de procesos que ahora pueden ser más efectivos y que se ha probado que han funcionado, ¿no? Inscribir a niños en la escuela, en universidades, en fin, una serie de cosas que ahora estamos obligados a hacer de forma remota. Sí. Y que eso como un caso positivo, ¿no? Hay muchos más casos positivos y que sí, como dice Ernesto, hay que cada quien en sus ámbitos retomarlo y no echarlo todo a la basura, como de ya vamos a regresar cuando estemos en semáforo verde, a la normalidad, y todo esto que vivimos lo queremos dejar en el olvido. Yo creo que eso no sería nada positivo porque no estaríamos aprovechando pues esta experiencia pues de vida para todos, ¿no? Sí, vamos a un pequeño corte y regresamos para retomar cosas que ha dicho Reina, que van a motivar la siguiente parte de la conversación. Libertad es. Libertad es. Estamos de regreso en Libertades. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, como en Facebook y en Twitter, nos pueden encontrar como Libertades UG. Y estamos dando un análisis sobre lo que pasa con el Internet y diferentes ámbitos de la vida aquí en México. Particularmente estamos haciendo énfasis en el tema de la educación, porque es tal vez la que más se afecta, la que más ha aprovechado el Internet, porque también habría que hacer esta gran reflexión. Si no tuviéramos este invento, sería un año, bueno, tiempo perdido lo que va. Sí, no habría nada, no habría absoluta, o sea, con todo y lo problemático que puede ser para muchos padres de familia, ¿sí? Este rol que tienen, a lo mejor Reina lo sabe describir mejor, de asistente, profesor, estudiante, no sé, un estudiante más que está allí con los niños, sobre todo los pequeños, ¿no? Es gracias al Internet, ¿sí? Es decir, tenemos una herramienta. Podría ser, pudo haber sido peor, creo yo, ¿no? Es decir, no tener nada. Que incluso hay personas que dicen que a lo mejor esa era la vía, ¿no? Suspender, ¿sí? Y hasta que regresáramos presencialmente, porque la educación tiene que ser así, presencial. Y aquí entraríamos en un gran debate, ¿no? Sobre todo lo que significa la educación a distancia, que también es una de las cosas interesantes, que yo conozco mucha gente que aprende muchísimas cosas. Antes de la pandemia aprendía a tocar guitarra, aprendía un idioma, aprendía sobre informática, un montón de cosas,
Sí, y a estas personas pues parece que están aprovechando todavía más este tiempo, ¿no? Pero yo quisiera seguir reflexionando también sobre esto que comentaba Reina, del papel que están teniendo papás, mamás con los Sí. hijos, ¿no? Fíjate que has dicho algo clave, Jesús, que tiene que ver con el qué hubiera pasado si no existiera Internet, ¿no? Y eso se nos olvida de pronto, está tan presente en nuestras vidas que lo damos por hecho. Uh-huh. Y tan lo damos por hecho que también por eso luego a veces tomamos decisiones creyendo que todos tienen el mismo acceso, que también es otro tema. Uh-huh. Pero ciertamente en muchos sectores que han sabido canalizar y procesar, a lo mejor tardaron unos más que otros en entender cómo iban a aprovechar esto para reinventarse, ¿no? Hablamos, por ejemplo, pensemos en el ámbito del entretenimiento, de la cultura, por ejemplo, ¿no? Ahora que hemos tenido la Feria del Libro aquí en la FENAL, en su formato digital, ¿no? Que, claro, no lo pudo hacer en su momento, pero se tomó su ratito y se reinventó. Y así muchos sectores, ¿no? Uh-huh. Algunos gubernamentales y, por supuesto, en el sector privado. En el educativo, ciertamente hay que distinguir entre las etapas, ¿no? La posibilidad de reinventarse, por supuesto, es muy distinta en la medida que hay mayor o menor autonomía del estudiante. Entonces, por supuesto que en nivel preescolar la mediación del adulto es fundamental. Es prácticamente imposible imaginar una educación en la que el niño, la niña directamente con Internet pudiera avanzar. Pero ciertamente es importante reconocer lo que nos aporta, las posibilidades que nos ha abierto el Internet en el ámbito educativo y quizá la reflexión interesante es cómo podemos en esos espacios educativos donde se ha logrado sacar mayor provecho de ello, qué podemos reflexionar, qué podemos proponer, qué podemos hacer para que eso tuviera un mayor alcance, ¿no? Creo que esa es una de las tareas que debemos atender ahora, ¿no? Y que por momentos a veces parece que las instituciones educativas, cada quien va queriendo resolver su problema, y eso me parece que ahí hay un riesgo, ¿no? Y cuando se ve esto con una perspectiva más amplia, más colegiada, entre instituciones públicas, privadas, diferentes niveles, el superior, medio, superior, básico, puedes encontrar otras salidas, ¿no? Porque ciertamente, y lo decían en el primer bloque, habrá un impacto, habrá un rezago. Es decir, es evidente que cuando se revise esto ya con mayor distancia, sabremos que hubo un rezago en algún momento, pero será un rezago muy distinto al que hubiésemos tenido si hubiera sido una pandemia acompañada de un apagón digital, ¿no? O sea, ahí sí, seguramente las consecuencias de ese rezago hubieran sido radicalmente distintas. Por supuesto que habrá aspectos a los que habrá que estar atentos y ver cómo vamos a compensarlos, ¿no? Desde el desarrollo neuromotor, toda la parte que tiene que ver con habilidades de convivencia. Por supuesto que ahí vamos a tener que, digamos que mientras vamos atendiendo el presente, deberíamos estar diseñando ya o imaginando ya políticas de cómo vamos a ayudar a compensar esto en cuanto tengamos oportunidad de jalar mano de mayores recursos y de poder terminar de entender esto. Y sí es aprovechar también el presente, ¿no? Para generar mayores redes de probar cosas. Uh-huh. Muy bien. Doris. Ahorita que hablan sobre las políticas. Perdón. No, adelante, quien guste. Brevemente, que yo creo que sin duda esto es muy importante, que se estén pensando en políticas, como dices, para aprovechar y pues atacar ciertos problemas que pueden surgir después de esta pandemia. Pero justo ahora yo creo que hay un vacío o una falta de relación, por ejemplo, de la SEP con el IFT, o sea, para hacer una política pública que combata justo el poco acceso que hay a Internet, las habilidades digitales, o sea, o con instancias que se dediquen a la capacitación en habilidades digitales, soluciones a estos problemas que se están enfrentando actualmente. Yo no lo he visto en el gobierno federal, me puse a revisar cuál es su estrategia digital en este sentido y tiene que ver más como al interior del gobierno, que es ahora se van a hacer las compras que se hagan de equipo de cómputo,
tienen que ir a esta dirección de estrategia digital y ellos tienen que validarlas, o de cámaras de seguridad, de este tipo de instrumentos tecnológicos. Pero no tiene que ver con la población en general, con hacer un acceso a Internet más universal e insisto, de formar a la población en habilidades digitales, a esta población que no las tiene, ¿no? Entonces, yo sí veo que hay una falta de una política pública, pues, para empezar, colegiada, ¿no? Están las clases por televisión, pero no veo la otra parte, que es cómo va a haber esta comunicación entre profesor y alumnos que mencionábamos hace rato, porque no hay este acceso universal, y no hay una política pública clara en ese sentido, y no se está atacando. Entonces, son como esas cosas que la prensa debería estar hablando, debería estarse discutiendo. ¿Por qué no hay estas políticas públicas específicas para estos problemas actuales y, como dices tú, para los problemas futuros? Y yo me atrevo a decir, a riesgo de ser un poquito pesimista, que no la va a haber tampoco pronto. Pensando, por ejemplo, en los datos, que son pues un elemento fundamental, un insumo importante para la formulación de políticas públicas. Mis perros apoyan, por supuesto. No te preocupes, no te preocupes. Pensando en los datos, les decía la ENDUTI, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías, habitualmente tenía datos por estado, que ya aún así estaba sesgado, porque, por ejemplo, para el caso de Guanajuato, se levantaban datos en Guanajuato, capital, León, me parece que Celaya o algo así, pero bueno, no había mucha información, por ejemplo, sobre el Guanajuato rural. Se ponía como todo en el mismo cajón y listo. Y así pasaba con varios estados. Pensando, por ejemplo, en los del sureste, pues Chiapas estaba representado por Tuxtla Gutiérrez. Ya. Pero en este año ni siquiera tenemos eso. En la ENDUTI 2019 solamente hay desagregación entre urbano y rural. Y urbano-rural, no sé, en Nuevo León no es lo mismo que en Zacatecas, por ejemplo, por pensar en dos que están en el norte, pero que tienen condiciones de desarrollo muy distintas. Pero el asunto es, no tenemos datos ni siquiera sobre eso. No alcanzamos a visualizar en esta aplicación, con el cambio metodológico que hubo en la ENDUTI, cuáles son las diferencias de acceso que se dan entre las regiones. Y me parece que eso es grave, considerando que si estuviéramos esperando cierto tipo de políticas públicas que pudieran ayudar a solventar estos rezagos de los que llevamos ratito hablando, necesitamos de entrada los datos para poder ver dónde es prioritario trabajar y cómo. Y si no tenemos los datos claros a partir de las instancias oficiales, pues no veo qué tanto podemos hacer. Sí, y el Internet es un derecho humano, o sea, a lo mejor es muy fuerte la comparación, pero es prácticamente como el agua. O sea, necesitas el Internet porque muchísimas cosas pasan por ahí. Reina nos decía, bueno, el SAT, bueno, la burocracia, si no es complicada, pues no es burocracia, ¿no? O sea, esto que decía Reina, que subrayaba de que en lugar de simplificar, complicaban más, pues como que esa es la tarea, ¿no? Pero para mucha gente, no tener un buen Internet, no tener acceso a estas plataformas, esa educación mínima, ¿no? Que mucha gente sí está teniendo. Hay gente que ni siquiera está teniendo estas oportunidades, es decir, no me voy a ir a exponer a una oficina, el trámite lo puedo hacer por Internet, ¿no? Sí, justo esa ha sido una de las, digamos, podríamos decir que esa es una de las grandes enseñanzas que nos está dejando, uno de los grandes impactos que podemos recuperar de esta pandemia es justo el darnos cuenta del papel que hoy puede jugar, que juega y que puede llegar a jugar Internet en nuestras vidas. Entonces, y precisamente por eso creo que nos abre dos ventanas, a riesgo de simplificarlo demasiado, pero podríamos verlo así, ¿no? Uno es esa línea de el Internet como infraestructura, ¿no? Y por otro lado, el Internet en términos de esa alfabetización digital, de qué hago, ¿no? Porque al final podemos abrir el Wi-Fi gratuito en las plazas, en los parques y en donde quieras y mandes,
pero al final sigue estando ahí ese gran pendiente que tenemos de qué hacer con él. Y entonces ahí creo que eso es una de las grandes cosas que hemos aprendido, porque ahí se va a ir generando una desigualdad que ya sabíamos que existía, de la cual se hablaba, hay literatura al respecto, pero que no nos había explotado tan en la cara como lo vemos ahora. Y finalmente, la crisis que hoy estamos viviendo, pues si algo la distingue es que está pegándonos a todas, a todos. Es decir, no hay alguien que pueda mostrarse indiferente diciendo, a mí esto no me está tocando, ¿no? Y creo que ahí está una de las claves también y de las pistas de por qué también resulta complicado abordarlo, ¿no? Pero sí creo que esta cuestión de la alfabetización que hoy nos está explotando justamente, pues abre espacios y sí, digamos, es difícil ser optimista hoy en la parte, en cuanto a la creación de políticas públicas, coincido con mis compañeras, pero también creo que ahí es donde entramos otros actores y podemos o tendríamos la obligación de empezar a movernos, ¿no? Por supuesto, las universidades, ¿no? Hoy estamos hablando de una estación de radio universitaria y creo que las instituciones de educación superior, por ejemplo, el acercamiento con los medios de comunicación, el poner el tema más en la agenda. Me parece que hace un momento Reina dijo algo fundamental y es que no se ha hablado lo suficiente de esto. Hay algunas cosas, o sea, sí se habla de repente de las escuelas y de la televisión y esto, pero me parece que el debate público no ha sido suficiente al respecto, no ha pasado, o se ha quedado mucho en el nivel de lo anecdótico, ¿no? Y entonces en los medios vemos la historia del maestro que en la comunidad de no sé dónde, va con su camionetita llevando internet a los alumnos. Sí, pero el problema es que se nos va quedando en la anécdota. Y por otro lado, también la falta de políticas públicas, ya no solo a nivel federal, sino a veces también ya a nivel local, genera cosas muy extrañas. Y cito una anécdota que a mí me parece preocupante, ¿no? Uno es cómo, por ejemplo, ante la falta de internet, ahora ya no suena tanto, pero hace algunas semanas teníamos que algunos establecimientos comerciales decían, bueno, aquí pueden venir los niños a usar el internet para hacer sus tareas, ¿no? Y decían, vamos a abrir mi restaurante, mi café, etcétera, ¿no? Y entonces empezaba a dar incluso también me tocó leer recientemente, publicado por la misma Secretaría de Educación de Guanajuato, una nota de un profesor al que celebraban porque con un esfuerzo muy meritorio y digno de admirarse de verdad, como muchos maestros en este país, pues él buscó cómo acercarse a sus alumnos de primaria para resolver dudas de matemáticas y con el apoyo de un padre de familia le prestó un espacio donde ahí fue citando niños para ayudarles a resolver dudas. Y yo decía, ¿por qué esas cosas no pueden pasar en nuestras escuelas? ¿Por qué sí se puede ir a una cafetería a juntar un grupo de niños a que alguien les resuelva dudas o se van a juntar en la cochera de una casa con un maestro y no estamos teniendo un diálogo suficientemente fuerte, suficientemente alto en términos de qué alternativas tenemos, más allá de sentarnos, porque a mí me preocupa que la idea de esperar el semáforo verde, que me parece muy sensata en términos sanitarios y que la apoyo por completo. A mí lo que me preocupa de esa idea es que es como esperar que el semáforo verde nos va a permitir. Por eso ahora que tenemos, al menos de ahora mientras hablamos, pues tenemos a Campeche como estado en semáforo verde, que no ha hecho su regreso a clases, porque se da cuenta que no es nada más un tema de medidas sanitarias, es un tema de cómo me replanteo el hecho educativo. Reina, no sé. Sí, sin duda hace falta este debate público en relación a estas enseñanzas que nos está dejando la pandemia. Y sí, una exigencia tanto de los opinadores, de los periodistas, en este sentido de hacer pues esta discusión por un lado, que ellos mismos generen contenidos al respecto de todo lo que conlleva esta revolución después de la pandemia, ¿no? Y de exigir al gobierno sobre ciertas políticas públicas, como ya decíamos, que atiendan a los problemas actuales y los futuros. Decían hace un momento que Doris, que cree que no va a haber políticas al respecto. Yo
coincido con ella, tampoco creo que las vaya a ver, porque hay un desinterés por parte de este gobierno, hay que decirlo claramente, en los números, en las estadísticas, cuando son fundamentales para hacer cualquier diseño de política pública para cualquier problema público. Y bueno, es parte de que esta encuesta esté ahora tan reducida, es parte de la famosa austeridad republicana, ¿no? Es de estas encuestas que se vieron afectadas por la reducción de 5,000 millones en el presupuesto que había solicitado INEGI. Y bueno, da la casualidad que en este año, eso fue obviamente para el presupuesto que se aprobó el año pasado, no se había previsto que sucediera todo este paro de actividades, y ahora creo que esa encuesta, que ahora es más reducida y con ciertas limitaciones, es fundamental saber esa información más puntualmente, con mucho más claridad, y no la vamos a tener, ¿no? Entonces, pues por ahí ya hay un desinterés claro de la autoridad, por lo menos federal, de hacer algo al respecto y de retomar estas enseñanzas. Y que claro que yo pienso que la prioridad que tiene ahora el gobierno es reactivar la economía en cuanto el semáforo está en verde, y sí, siendo un poco pesimista, creo que pues muchos o muchas estamos sí esperanzados en el semáforo verde, en regresar a la normalidad, y que pues quizá no haya retomar estas experiencias positivas en muchos ámbitos, en el educativo, del que ya hemos hablado, seguramente en el económico, que yo creo que la iniciativa privada es la que quizá va a hacer más productiva esta experiencia que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Ya decíamos hace rato con el teletrabajo, a lo mejor están dándose cuenta que hay procesos que no es necesario que tengan a una persona en una oficina, que eso les genera un gasto, bla, bla, bla. Pienso que el gobierno, tengo yo mis reservas en cuanto a lo útil que le pueda hacer esta pandemia. Creo que más bien la iniciativa privada es la que pues va a tomar ahí quizás ciertas pues enseñanzas de todo esto. Sí, ilustraste muy bien tu optimismo, Reina, ¿no? Como dijera Carlos Monsiváis, ¿no? Utilizaba mucho esa frase. Para ilustrar mi optimismo ya eran puros datos negativos, ¿no? Y esa es la realidad, o sea, yo coincido también con Reina, es decir, para poder avanzar necesitas información, de lo contrario es caminar a ciegas y probablemente cometer errores. Yo pienso que sí deben de llegar cosas para quedarse. Alguien que deja de cruzar toda la ciudad para llegar a su oficina de 2 veces, ¿no? De ida y de regreso, pues deja de contaminar, le rinde más su tiempo, ¿sí? También tiene que ver con un montón de cosas laborales. Se le podrían dar bonos a esa persona, ¿no? Porque le está ahorrando a la empresa luz, una computadora, etc., etc. Pero efectivamente son cosas, como lo dice también Ernesto, es un debate que no estamos teniendo, y como dice Reina y Doris, a lo mejor no lo vamos a tener, y eso es muy lamentable. Las universidades podemos reflexionar y hacerlo, pero pues no va a ser nada, no va a trascender más allá de una gran reflexión, ¿no? Doris. No, y entiendo que es un debate complicado. Uh-huh. Yo ya me metí aquí. No, solo redondeo una idea, porque entiendo que además es un debate complicado, porque también nos agarra en un momento difícil, nos agarra en un momento de un país que las discusiones públicas se polarizan muy fácil, uh-huh. la discusión pública es hoy día muy complicada, ¿no? Y entonces en ese sentido, claro, eso todavía nos complica porque es muy fácil llevar cualquier observación o propuesta que quisiéramos cuestionar al respecto, pues claro, se jala muy rápido hacia un terreno un tanto más político de lo que me gustaría que fuera, ¿no? Sin embargo, tratando de recuperar un poco alguna suerte de optimismo, creo que el hecho también de que la pandemia se haya vuelto tan prolongada y que además sabemos esto no va a acabar muy rápido, que digamos, también va ya generando algunas inercias, va haciendo que haya cuestiones que a nivel comunitario, a nivel de las mismas necesidades de la gente, se van empezando a producir cosas que valdrá la pena no perder de vista, ¿no? Hoy es muy pronto para alcanzar a verlo, lo sabemos, ¿no? La distancia que hoy tenemos para entender el presente que estamos viendo, pues nos deja ciegos, pero
pero creo que cuando hacemos ese esfuerzo sí podemos ver que hay ciertas ya tendencias que podemos ir tratando de generar, de generar pequeñas iniciativas, de acercar. Hay algunos órganos ciudadanos, al menos aquí en el estado a mí sí me ha tocado verlo, donde se empiezan a generar ciertas discusiones en algunos de los sectores y vale la pena pues seguirlos promoviendo. Es difícil y es un tema más complicado, es para otro programa, ¿no? Hablar de todo este tema de participación ciudadana, pero ahí hay una posibilidad, porque también recordemos que una de las cosas que Internet nos da es una cierta, yo sé que hay una infraestructura compleja y todo, pero sí hay una cierta democratización de la palabra, ¿no? De la voz. Entonces creo que eso tampoco hay que perderlo de vista. Muy bien. Doris. Coincido, y de hecho, en ese sentido, bueno, sí, el acceso a la expresión pública que se posibilita a través de Internet es muy importante. Y digo, es una pena que en nuestros tiempos, como dices, Ernesto, haya tal nivel de polarización que prácticamente no se puede hacer un debate serio acerca de nada, porque en el momento en que salta una opinión de quien sea, se convierte todo en una guerra, ¿no? No solamente en México. Creo que ya lo hemos visto en Estados Unidos, en Europa, lo hemos visto en Argentina con la grieta también, ni se diga en Brasil. O sea, al final estamos como en un momento un poco oscuro del debate público a través de Internet, a pesar de que estamos en un momento de gran crecimiento también de Internet y de las posibilidades, ¿no? Que pese a todos los riesgos en términos de privacidad, de censura, de vigilancia, etcétera, que representa, sigue siendo la opción, digamos, en términos de medios, la opción más democrática para acceder y para intervenir e incluso para tener iniciativas como, bueno, activistas, pero que van en contra de la lógica dominante, ¿no? Y eso es un terreno importante, es decir, muchas de las manifestaciones que habitualmente son en la calle empezaron, sobre todo en los primeros meses del confinamiento, empezaron haciéndose en línea. Por ejemplo, las de familias de desaparecidos, que convocaron a rayar un cubrebocas para decir dónde están, y a difundir las fotos en redes. Entonces, o sea, esto se volvió viral, y el asunto no es que se vuelva viral, el asunto es que se posiciona un tema también importante, necesario de discutir, porque hay una serie de problemáticas que se están dejando de lado mientras estamos discutiendo si la pandemia, si la vacuna, si la reactivación económica, etcétera, y casi todos esos asuntos son de derechos humanos, ¿no? Ya en los meses más recientes, pues sí hemos visto que la gente está saliendo a la calle, ¿no? Las manifestaciones feministas de las últimas semanas han sido un caso donde se han articulado las dos cosas, un poco como había pasado en los movimientos post-2010, que articulan como las marchas y toda esta protesta en la calle con la protesta digital. Y más allá de estas posibilidades, pues me parece que eso sí es muy importante de rescatar. En las y los ciudadanos hay muchas posibilidades de mover tanto el debate como las iniciativas, pero sí necesitamos, justamente allí insistiendo, tenemos que pensar en alfabetización digital crítica en todos los niveles y no en una alfabetización digital, digamos, uniforme para todas y todos, sino acorde a las necesidades, a los entornos, a las lógicas que por edad, por grupo social, etcétera, son necesarias e importantes. Sí. Ya me voy a unir a sus comentarios positivos sobre esta pandemia, ya para que el vaso esté medio lleno. Una cosa positiva es la apertura, hablaban con este término de la democratización, volviendo al sector de la educación, ha sido uno beneficiado en este sentido, que es ahora hay una sobreoferta de eventos académicos abiertos, que antes se llevaban a puerta cerrada, no sé, en México. ¿Mandé? Los Weberians, ¿no? O Weberians. Sí, de acuerdo. Y algunos con mayor calidad, otros con menos, pero, por ejemplo, instituciones con cierta importancia
ahora abren sus puertas a eventos académicos que antes solo era posible pues si asistías físicamente al lugar, ¿no? Ahora, o había restricciones del acceso si es que se hacía streaming, ¿no? A lo mejor tenías que hacer una inscripción, una cosa así, y ahora hay, yo creo que, insisto, una sobreoferta. Si uno entra a los Facebook, hay que conferencia de esto otro. Obviamente, insisto, habrá ciertas calidades, ya uno decidirá, pero es parte de estas cosas positivas, ¿no? A lo mejor antes por la distancia, por vivir en un estado de provincia, como llaman las personas que viven en la Ciudad de México, les encanta usar ese término, pues ellos eran privilegiados, ¿no? En ciertos aspectos, porque solo tenían acceso estando ahí, ¿no? Y ahora ya es abierto. Yo creo que es una de estas cosas bastante positivas. Sí, nos quedan 2 minutos de este programa, siempre se va rapidísimo el tiempo. Yo quisiera aprovechar este tiempo que nos queda para sus reflexiones globales y obviamente pues quedará siempre abierta la invitación para regresar y seguir reflexionando sobre este tema. No sé, Ernesto, si gustas. Yo solamente pues agradecerte la invitación y decir que me parece que hay una gran oportunidad de encontrar en Internet un vehículo para el diálogo, para muchos de los temas que hoy nos ocupan, el educativo, el político, el económico, el social. Entonces creo que hay que saber fortalecer ahí nuestras habilidades de diálogo en estos medios y agradecerte la invitación. No, muchas gracias a ti, Ernesto. Reina. Pues yo creo que retomaría esto de ver el vaso medio lleno. Hay cosas buenas, hay cosas malas, y sobre todo lo que retomaría es esta reflexión de Ernesto de que no hay que tirar toda la basura y regresar a la vida normal. Todos en nuestra vida hemos sido afectados de alguna forma y esto nos deja enseñanzas que hay que usar en nuestra vida futura. Ojalá que en la vida pública sea así también, que haya experiencias que sirvan para cosas buenas en el futuro. Muchas gracias, Reina. Muchas gracias. A ti. Doris, por favor. Bueno, me parece que este tipo de ejercicios son necesarios y son importantes porque es el tipo de cosas que necesitamos discutir, aunque también tenemos que reconocer que no tenemos suficiente distancia crítica todavía. No sabemos cómo vamos a ver este fenómeno a distancia cuando ya haya pasado y cuando ya tengamos un mapa de qué cosas realmente logramos cambiar, de qué aprendizajes realmente logramos llevar más allá del escenario de pandemia, ¿no? Pero me parece que hay que poner el acento en necesitamos mucha mayor reflexión acerca de Internet, necesitamos mucha mayor reflexión acerca de la necesidad de pensar en términos de cultura digital, de alfabetización digital crítica y en las implicaciones que tiene todo esto en diferentes sectores. Necesitamos, por supuesto, políticas públicas mejor formuladas y a lo mejor esto es un tip para otro programa, Chuy. Necesitamos pensar también en la dimensión ecológica de Internet. La cantidad de datos que estamos generando ahorita está llevando a picos increíbles y eso tiene su impacto ecológico también, no solamente como esta parte que estamos discutiendo ahora, que fue muy interesante, pero igual vale la pena darle otra vuelta al otro lado. Sí. Muchísimas gracias también por la invitación. Sí, a ti, Doris, y rápido, sí, efectivamente, en nuestra computadora no vemos una chimenea, ¿no? Pero en algún lugar se está quemando mucha energía para que podamos hacer este tipo de programas y todo lo que hacemos en Internet. Entonces, sí, te tomo la palabra y lo vamos pensando para un próximo programa de Libertades. Arrancamos con este debate público necesario sobre el Internet y sobre cómo impacta nuestras vidas y sobre las ventajas que pueden venir a futuro. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los que nos vieron y nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Libertad es. El Cuerpo Académico Democracia Sociedad Civil. Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido.